Le va a interesar, hombre o mujer, le va a interesar esto que vamos a conversar ahora. Son las 16 horas 47 minutos. Cáncer. La palabra más temida quizá, o una de las más temidas por la humanidad. Hablarlo y decirlo, y nombrarlo. Y le puedo asegurar que es difícil, aún de este lado del micrófono, o mucho más de este lado del micrófono, sabiendo que hay mucha gente escuchando. Cáncer. Ayer fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata. Ustedes saben que en Olavarría circula la idea de que estamos en una ciudad en la que hay demasiado cáncer, que son muchos los enfermos de cáncer, que es más que lo que marcarían las estadísticas en otra ciudad. Sin embargo, para ir metiéndonos en el tema, estuvimos accediendo a datos abiertos del partido de Olavarría, un portal que no tiene una actualización en el 2024, 2023 y 2024, lamentablemente. Los datos abarcan solo hasta el 2022. Son datos oficiales y creo que muy importante retomar este camino que tiene datos desde el 2001. No digo que no estén los del 2023 y 2024, al menos no están cargados, porque entiendo que esto lo harán personas técnicos y profesionales de cada uno de los servicios y que los datos deben estar, pero hay que cargarlos, me parece. Entonces, veíamos que los tumores, desde el año 2001, en el que tuvimos 246 casos, hasta el 2022, que tuvimos 212, no marcan un incremento como para determinar que Olavarría esté marcadamente incidida por mayor cantidad de enfermos de cáncer. O al menos se sostienen desde el 2001. No sé si uno puede decir que en el 2001 había justamente una mayor incidencia de esa enfermedad que en otras ciudades. Pero del 2001 se mantiene, es más, han descendido, y teniendo en cuenta sobre todo que teníamos menos población, eran 246 casos sobre la población del 2001, y en este caso, en 2022 tenemos 212 casos. Así que el tumor, y ahora vamos a hablar con un profesional, parece no tener mayor crecimiento en estos últimos tiempos. Es igualmente, muy importante, es la segunda causa de fallecimientos. En primer lugar figuran los de enfermedades circulatorias, con un total de 281. Y en tercer lugar, después de las enfermedades circulatorias, de los tumores, aparecen con 197 casos en el 2022, aparecen las enfermedades respiratorias. Ahora vamos a meternos más de lleno con esto para que alguien lo pueda explicar con mayor profundidad. Con nosotros está el doctor Fabián Petrone, que es el jefe del servicio de urología del hospital. Y le agradecemos la visita y lo saludamos. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Bueno, esperemos que estés cómodo. Que estés cómodo. No, por supuesto, es fantástico. Bueno, sobre estos datos, ¿tenés algo para decir? ¿Tumores involucra a todos los tipos de cáncer que hay? ¿O dentro de los circulatorios y los respiratorios también puede haber otro tipo de cáncer? A ver, bien decías vos que la palabra cáncer durante muchísimos años generó un caos, ¿no? Una mala palabra. Recordarás, Mario, hace muchos años que se decía, falleció fulano de tal después de una larga y cruel enfermedad. Exactamente. Se sigue diciendo. Se sigue diciendo, sí, en algunos casos. Se evita la palabra. Antiguamente no se hablaba de esto, era como que no se transmitía esta circunstancia en la familia, en los amigos, que tenía un cáncer así, un cáncer así. Bueno, hoy se habla, ¿por qué se habla mucho del cáncer? Por un montón de razones. Estaríamos toda la tarde hablando de las razones por las cuales se habla más del cáncer, desde la aparición de las redes sociales, desde la desmistificación de esta enfermedad, desde la curación de esta enfermedad, que ya en muchos casos es fantástica, digamos, las terapias que hay, las terapéuticas como han avanzado exponencialmente en los últimos 20 años. Particularmente en lo que a mí me compete es la parte de vía urinaria. Mal podría yo ponerme a hablar de otras patologías, pero
el cáncer de próstata sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres, claramente, ¿no? Aclaremos que la próstata es una glándula, ahora lo vamos a detallar un poquito más, que está en el hombre nada más, las mujeres no tienen próstata. De manera que detrás del cáncer de pulmón sigue siendo la causa principal de muerte por cáncer, ¿sí? Por encima de los 60 años. Vos decías, ha bajado, ha disminuido en la estadística, es probable. También convengamos que los argentinos todavía nos debemos algo más, que es perfeccionar esto de la historia clínica única en todo el país, donde los datos sean los mismos, las bases, los protocolos sean los mismos en Jujuy, en Santa Cruz, en Neuquén, en Mendoza, en cualquier parte del país. Todavía nos debemos eso. Entonces, claramente la carga de datos a veces es insuficiente. Claro. Sobre todo porque nosotros tenemos tanto medicina pública como medicina privada. Quizás uno puede hacer la denuncia entre comillas, se llama denunciar la enfermedad, al sector público, y por ahí el sector privado se maneja de tal manera que, salvo que llegue a través de la obra social que pueda tener ese paciente, sí, al ministerio, por ahí no llega la información. Pasó con el dengue, por ejemplo, también. Exactamente. Se atendía en el privado y no llegaba al público, ¿no? Entonces todavía nos debemos eso de unificar la estadística. Nos debemos unificar las universidades, las carreras. Claro. Carreras, dentro de la misma carrera de medicina tiene es variopinta en toda la República Argentina, en cuanto a materias, en cuanto a exigencias, etcétera. En fin, volviendo a esto, nosotros, digamos, cuando hablamos de cáncer de próstata, más que hablar de prevención, hablamos de diagnóstico temprano, porque es una enfermedad que no la podemos prevenir. O sea, no podemos hacer tal o cual cosa en nuestra vida para que no aparezca. Lo que podemos hacer es encontrarla temprano, encontrarla ni bien empieza. Entonces, ahí las chances, el armamento que tenemos, entre comillas, para poder combatirlo es fantástico. Es un cáncer que, una vez detectado y con cierta temporalidad que lo permita, se puede abordar y curar. Absolutamente, Mario. En las etapas tempranas es un tumor absolutamente curable. Nosotros hablamos de una cirugía, que es la prostatectomía radical, que no es la cirugía de próstata que puede estar escuchando en este momento el vecino de acá enfrente, que dice, sí, a mí me operaron por el conducto de próstata porque yo no podía orinar. Son dos cosas distintas. Ajá. Ajá. Una cosa es el paciente que está con dificultad para orinar, que pasó un tratamiento y que el urólogo le dice, mire, ya no nos quedan más pastillitas para usar, vamos a operarlo de próstata. O el paciente que está con una sonda, el que está obstruido. Eso es una cosa. Cuando hablamos de prostatectomía radical, no lo hablamos desde el punto de vista político, sino radical significa que nosotros extraemos toda la glándula, incluidas las vesículas seminales. Es una operación muy importante, que hoy inclusive se hace por vía laparoscópica y en algunos centros de alta complejidad por vía robótica, que son dos cosas también diferentes, ¿no? El famoso Da Vinci, el robot Da Vinci. Hay lugares donde se hace robótica. Y esto es con intención curativa. Doctor, le quiero preguntar, hay un cáncer de próstata detectado a tiempo, curable, y hay un cáncer de próstata que, si no es curable, es controlable a lo largo del tiempo, aunque permanezca. Efectivamente. ¿Se puede hacer esa diferenciación? Sí, por supuesto. Yo, a ver, sin ánimo a hacer futurología, hace poquito hablaban del expresidente de los Estados Unidos, de John Biden, con un cáncer de próstata, y por lo que leí, sí, metástasis óseas, que es una presentación, cuando está avanzado, es una presentación bastante común de ver. O sea, que alcance los huesos, a diferencia de otros tumores, que cuando ya uno dice, le tomó los huesos, es como que es el momento final. Irreversible. Muchas veces la diseminación es primero a los huesos y después a los órganos blandos. Es decir, el cáncer de próstata, que con metástasis ósea, a la edad que tiene hoy Joe Biden, yo me animaría a enhebrar una pequeña hipótesis y decir, Joe Biden probablemente fallezca el día de mañana por otra causa, con el cáncer y no por el cáncer. Claro. Porque el tratamiento hormonal que le van a hacer, que antiguamente, Mario, hace muchísimos años atrás, era la castración. Claro. Porque el cáncer de próstata tiene un combustible, que son las hormonas masculinas. La testosterona es el combustible del cáncer de próstata. O sea, arranca y avanza cuanto más testosterona hay. Entonces, hace muchísimos años,
la terapia era la castración. Yo me siento un poquito ya avanzado en mi carrera, no voy a decir viejo, pero yo agarré esa etapa, la etapa en que castrábamos los pacientes. Sí. Castración quirúrgica. Sí. Después vino la castración química, con medicación, que ya no hacía falta extirpar los testículos, que son la fuente de creación de la testosterona, sí, sino que los bloqueábamos con hormonas. Hoy se siguen bloqueando con hormonas, pero ya antes eran 28 vacunas, una por día, hoy es una vacuna cada 6 meses, por ejemplo. Entonces, probablemente, como decíamos hace un ratito, esos tumores avanzados son absolutamente controlables. La expectativa de vida es buena a 5, 6, 7 años. Entonces, esto a veces tomado a los 80, 85 años, no sé exactamente la edad que tiene Biden, pero debe andar por ahí. Probablemente el día de mañana fallezca con el tumor y no por el tumor. Hoy hablaba yo, digo que lo escuchen, hombres y mujeres, porque acá hay una cuestión que cuando aparece una enfermedad así en una familia, evidentemente involucra a todos, ¿no es cierto? Enferma a todas porque se produce un grado de ansiedad, un grado bueno, hasta de desesperación en algunos casos. Entonces tenemos que pensar que también ahí tiene que jugar la familia en esto de ayudar en la prevención, ¿no es cierto? De impulsar al hombre al control, de tener los testeos necesarios. Tan importante es lo que decís que nosotros a veces apuntamos más a la mujer que al hombre. A ver, aclaremos de nuevo. La próstata es una glándula que tenemos los hombres, las mujeres no las tienen. Para que los que están escuchando, es una glándula que normalmente a los 20, 30 años pesa 15 a 20 gramos, que está a la salida de la vejiga, ¿sí?, rodeando la uretra prostática, y que lo que hace es formar el semen. El semen es el líquido donde nadan los espermatozoides que son formados en los testículos. Vamos a decir eso nada más como para ubicarnos radialmente en de lo que estamos hablando. Sí, sí. La mujer es tan importante porque acá entramos en otro mito, que es el famoso tacto rectal. Y yo tenía un viejo profesor, que Dios lo tenga en la gloria, el doctor Néstor Vigo, que me decía: meta el dedo para no meter la pata. ¿Qué significa esto, el tacto rectal? Y hay que aclarar una cosa, Mario, que es muy importante. De alguna manera se ha popularizado, no solamente en Olavarría, en todo el país, esto de que hay un análisis que reemplaza al tacto. Totalmente. No. Complementado con una ecografía. Yo les digo a todos, les pregunto, de una silla que tiene 4 patas, ¿cuál es la pata más importante? Claro, todas. Hago una pausa y me quedo esperando la respuesta. Claro. Dicen, un día un ingeniero me dijo, bueno, la delantera derecha, no, es lo mismo. Es exactamente, cualquiera de las 4 patas son importantes. El tacto... Me gustaría conocer los argumentos de ese ingeniero, ¿no? El tacto rectal, Mario, es algo así como, por ahí voy a decir algo que mucha gente le va a sonar muy familiar. ¿Viste cuando vos estás haciendo un estofado y decís, no sé si le puse la sal suficiente, no. Y la abuela lo prueba y te dice, está bien. Está justo. Está justo, o ponerle más sal, pero la receta dice que tengo que ponerle más sal, vos dejalo así que está bien. Claro. El tacto rectal para los urólogos es como probar el tuco de la abuela. Claro. O sea, nosotros metemos el dedo y ya sabemos lo que estamos tocando. Y tenemos a veces una sospecha que el análisis, el famoso PSA, PSA es la sigla de antígeno prostático específico, pero en inglés. Cuando recién se empezó a usar, se le decíamos AP, era antígeno prostático específico, pero después nos ganó la sigla en inglés, que es PSA. El PSA es muy importante, pero el PSA tiene falsos negativos. ¿Qué significa un falso negativo? Que me aparece normal, pero es falso. Y hay estadísticas hasta un 18 y un 20% de falsos negativos. Si bien hoy, bioquímicamente hablando, se ha mejorado mucho más con el famoso... Hay distintos tipos, no voy a entrar en detalles técnicos porque, para no confundir, pero hay como un análisis que hacemos de dos PSA que los conjugamos entre sí, pero básicamente sigue habiendo falsos negativos. Entonces, no caer en el error que solamente me hago el análisis y porque me vino bajo no tengo nada, o también en el error de que porque me vino un poco alto tengo cáncer. A ver, el PSA es una sustancia que sale de la glándula prostática, pero no es
cáncer específico, no es un marcador neoplásico, un marcador cancerígeno. También en una inflamación, en un proceso infeccioso, se eleva. Puede salir alto. Entonces, el PSA, con el tacto del urólogo, que toque y diga, que prueba el tuco, como decir, exacto, pruebo, toco, y si encontré un nodulito con un PSA un poquito elevado y hago una ecografía y me dicen que es un nódulo de determinadas características ecográficas, bien, a lo mejor ese paciente va a ir a una biopsia, ¿ok? Es muy probable que vaya a una biopsia. Una pregunta, si en el PSA puede pasar algún nódulo sin detectarse, en el tacto rectal, perdón, ¿puede pasar algún nódulo? ¿Debe complementarse el tacto rectal con una ecografía? ¿Es más completo? A ver, puede pasar, es muy raro que un urólogo entrenado no detecte un nódulo. Claro. Pero puede ocurrir a veces que la próstata anatómicamente está un poco alta. Nosotros decimos próstata alta y no llegamos con el dedo. Entonces yo toco una partecita, me falta el resto, entonces obviamente voy a pedir la ecografía. Y a su vez, si lo toco el nódulo, también voy a pedir una ecografía porque quiero ratificar o rectificar lo que estoy tocando. Exacto. Porque a veces no todo nódulo puede ser un nódulo maligno, a veces son calcificaciones o son una hipertrofia nodular benigna. Por eso que el dedo del urólogo es irreemplazable. Mira, Mario, hay una práctica que es mucho más antigua. Hipócrates decía, hay algo que se mueve adentro del pecho, pero cuando abrían los cadáveres, en aquel momento no se movía nada. Entonces él sospechaba que había algo que se movía, y era el corazón. La auscultación, cualquier cardiólogo, por más tecnología que vos tengas, tiene un estetoscopio colgado al cuello, claro, y te va a auscultar. Claro. Y sigue siendo una de las prácticas mucho más antiguas que el tacto rectal. Exacto. De manera que nadie se queja. Lo que pasa es que está el mito de esto de que el dedo, de que pierdo el machismo, la masculinidad. Y en realidad... A ver, no, yo creo que eso ya está casi superado, ¿o no? Casi. Me hace cara que no. Yo le quiero decir a la gente, a los oyentes que no lo ven. Hay muchos que están siguiendo por YouTube y lo ven, pero los que están con la radio nada más, me hizo cara como que eso todavía no pasa tanto. Todavía no pasa tanto. Todavía la gente tiene ese resquemor y además, de la revisación rectal. Hoy tenemos médicas urólogas. También, mire, no lo sabía. Sí, por supuesto. Hay cada vez más, de manera así como hay médicas cirujanas, en fin. Entonces esto también es una circunstancia que reaviva, claro, aquella situación de que, ¿y cómo me van a hacer un tacto rectal? Claro. No, lo vemos, Mario. Yo llevo casi 43 años de profesión y lo seguimos viendo. Seguimos viendo lo que vos decís, la expresión de la cara. Claro. Vos decís, bueno, mire señora, acuéstese, le voy a hacer un tacto, le voy a revisar la próstata. Y ese momento es una cara. Nosotros no tenemos YouTube en el consultorio, pero si estuviéramos en YouTube, podríamos hacer un collage de caras pre y post y propuesta de tacto rectal. ¿Van los solabarrienses puntualmente, hablando de su... Sí. ¿Van a la revisación? Y retomando lo que vos decías, la mujer. Detección precoz. La esposa. A ver, vamos ahora a cosas muy concretas. Si yo tengo en mi familia, mi papá, un hermano, un tío, relación de sangre, ¿no? Con cáncer de próstata, yo debo controlarme, o debería controlarme por arriba de los 40, 45 años, ir al urólogo una vez al año. Uh-huh. Si no tengo en la familia un antecedente, o digo, no, mi papá murió a los 80 años, no tuvo cáncer de próstata, no tengo hermanos mayores, bueno, en fin, a partir de los 50. Al menos la consulta al urólogo para el tacto rectal. Hay que tener en cuenta también otra cosa. En los últimos 50 años la sobrevida en la Argentina aumentó. En la Argentina y en todo el mundo. El avance de la medicina llevó a que hoy la sobrevida sea mucha expectativa, ¿no? Es decir, expectativa de vida, correcto. Eso hace de que hoy detectemos más cáncer de próstata que lo que se detectaba hace 50 o 60 años atrás. Y no porque exista el PSA, porque el tacto rectal, vuelvo a repetirte, es decir, hace 50 años se hacía también el tacto rectal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy la gente vive más tiempo. Al vivir más tiempo, implica que por ahí tumores que aparecen a los 75, 80 años, ¿está? Entonces uno lo está detectando a esa edad, que antes el paciente se moría antes. Estaba claro. De hecho, hay varios trabajos publicados, pacientes que han muerto por otra causa, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, accidentes de tránsito, en fin, infartos de miocardio, otro tipo de tumores, que en las autopsias, esos son trabajos americanos, europeos, sí, donde en la autopsia aparecían microcánceres a nivel prostático. Y de hecho, Mario, hay un
capítulo perdón, de determinados tumores muy pequeños, de circunstancias muy puntuales. Quiero aclarar muy bien esto, lo repito, circunstancias muy puntuales, contados con los dedos de una mano, que uno puede hacer lo que se llama watch and wait, o sea, puede mirar, es una frase en inglés que significa mirar y esperar, o sea, que no se le hace ningún tratamiento. Se lo controla, porque muchas veces son microcánceres que están ahí y no evolucionan con el transcurso del tiempo. Y si en algún caso evoluciona, ahí se hace el tratamiento. ¿Está? Está bien. Son circunstancias muy puntuales, muy particulares. Esto no es que estoy diciendo yo a la gente no haga nada. Bajo ningún concepto quiero que se entienda de esa manera. Excepciones. Son excepciones. Doctor, ¿cuál es la franja etaria donde mayor incidencia tiene o cuando más aparece el cáncer de próstata? Por encima de los 55, 60 años es el momento clave, ¿no? Ahí. Pero también tenemos... si uno ¿y de ahí en adelante o es una franja? Si uno arma la campana de Gauss, hemos visto tumores de próstata a los 40 y pico de años y hemos visto tumores de próstata a los 90 años. Claro. Pero sí, en esa franja entre los 55, 60 hasta los 70, 80, ahí es donde más se presenta. Sí, sí. Claro. Es muy raro encontrar un cáncer de próstata en una persona de 30 años, claramente. Una pregunta medio al filo, pero casi anecdótica, me animaría a decir. ¿Cómo se vincula, vamos a preguntarlo bien, ¿tiene algún grado de vinculación el cáncer de próstata con las relaciones sexuales? ¿En más, en menos, influyen? Bueno, en una época se discutió las relaciones sexuales con ciertos hábitos sexuales que generaban infecciones crónicas de la próstata que podrían ser predisponentes. Hay trabajos que lo avalan y trabajos que están totalmente en contra. No está demostrado, de hecho hay muchísima gente que nunca ha tenido infecciones prostáticas de joven que hayan desarrollado o que desarrollan cáncer de próstata. No hay una relación directa, directa. Ni en la frecuencia, ni en el tipo de relación, en nada. No, lo que pasa que a veces las infecciones crónicas de la próstata, lo que se llama prostatitis crónica, en fin, eso genera mucha sintomatología. Y este es un punto que también tenemos que aclarar, que no es necesario sentir algo para tener un cáncer de próstata. Okay. Ni dejo de tenerlo por no sentir nada, ni dejo de tenerlo por sentir mucho. Claro. O sea, ni lo tiene por sentir algo, a lo mejor. Exactamente. Puede ser una inflamación. Exactamente. O sea, el hecho de estar por ejemplo, doctor, me levanto a la noche 4 veces a orinar, durante el día orino cada hora, no llego al baño, voy a hacer un trámite al centro y ya sé que tengo un baño en la estación de servicio tal, en el bar tal o en la confitería tal, que me dejan usar el baño. O sea, saben el recorrido, van haciendo un recorrido por un lugar donde tienen baños en distintos puntos, ¿no? Esto es porque orinan cada rato, se les escapa la orina, se mojan. Bueno, eso no significa que sea un cáncer. Como también aquel que está absolutamente sano. Sí. Doctor, yo estoy sano, no corro, se levanta la hago noche deporte, a orinar. Voy al gimnasio, me levanto una sola vez de noche cuando tomo mucho líquido. Si no, no. Claro. Algún día que tomo por ahí una cervecita, por ahí me levanto, algún día orino un poquito. Nada, no tiene nada que ver. Por eso decíamos hoy, Mario, esto es la detección temprana. Entonces, la única forma de encontrar un pequeño nódulo, que a veces es del tamaño de un arroz, ¿sí? Que lo tocamos con el dedo y lo ve el ecografista, prácticamente eso no da síntomas, no hay ningún tipo de síntomas. Claro. Además porque... Y se puede combatir con éxito. No voy a entrar en demasiado detalle para no aburrir, pero donde nace el cáncer de próstata es una zona que está alejado de la uretra, de manera tal que la sintomatología que da es casi inexistente. Claro. O sea, lo que va a dar síntomas es la inflamación, el crecimiento que ahorca el conducto y que no me deja vaciar bien la vejiga. Por eso dicen, y estoy orinando un chorro finito. Antes, cuando éramos pibes, dibujábamos en la pared con un chorro. Claro, sí. Ahora me orino los zapatos. Escribían el nombre. Me orino los zapatos, claro. O sea, y yo estoy en un baño de una estación de servicio en la ruta y pasaron dos muchachos jóvenes y yo sigo ahí orinando despacito. Claro. Bueno, ese paciente está obstruido, claro. Está con una dificultad. Bueno, eso se verá si es inflamatorio, si no es inflamatorio, pero la consulta al urólogo, y acá donde decías vos, Mario, es la mujer. Sí, la mujer es que dice, anda al urólogo. Así como la mujer va al ginecólogo para hacerse un Papa Nicolau y un examen de mama una vez al año, el hombre también debe hacerlo. O sea, hay que dejar de lado el machismo, hay que dejar de lado esto, muchachos. Salvar la vida.
Digo muchachos porque son todos más o menos de mi edad. Sí, salvar la vida, claro. Un día alguien me preguntó, ¿y vos qué edad tenés? Tal. Yo había pasado los 55 años. ¿Y te haces? Por supuesto. Claro. Yo me hice hacer vi un urólogo y le dije, mira, vengo como paciente. Claro. O sea, haceme el tacto, me pido el PCA, me controlo también. Una pregunta, pero para una respuesta breve, porque quiero entrar en otro tema muy interesante. ¿El cáncer de próstata se cura más fácil si se tienen más recursos económicos? Yo diría que no. Yo diría que hoy en la Argentina diría que no. Porque, a ver, ¿por qué diría que no? Lo veo desde mi vereda, desde la vereda del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. Nosotros hacemos todo tipo de tratamiento. Por supuesto, si mandamos a hacer radioterapia, si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene PAMI, PAMI se encarga de mandarlo a un centro de radioterapia. Tenemos todas las terapéuticas, desde la prostatectomía radical. En el hospital. Sí, claro, por supuesto. En el servicio. La radioterapia si está indicada, la hormonoterapia previa a la radioterapia o hormonoterapia como tratamiento definitivo. Las obras sociales hoy eso lo cubren. Tenemos acceso a toda la... A ver, no robótica, claramente. Nosotros acá en la Laureana no tenemos un robot. No estamos haciendo laparoscópica, hacemos la tradicional, sí. Pero en definitiva es el mismo. O sea, no importa la vía de entrada, lo que pasa adentro es exactamente igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Está bien. Está perfecto. Pero sí, claro que sí. Sí. Muy buena noticia para mucha gente, ¿no? Por supuesto. Que todos tienen que hacerse esta revisación. Hay una campaña del ALSEC con la que usted colabora. Sí. Para detección todos los temprana. Años, sí. O hace unos cuantos años ya que venimos colaborando. Uno, por supuesto, es parte de la tarea del médico, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos ni debemos, porque no está en nuestro espíritu decir que no a ese tipo de cosas, porque es fantástico lograr que aunque sea un paciente diga, me voy a hacer un control. Sí, colaboramos con la ALSEC del 23 al 27, ahora de junio. 23 al 27. Exacto. Detecciones gratuitas. Todos los días se hace, claro, exactamente. O sea, lo que yo les pido a los pacientes es, sobre todo a aquellos que no están bajo control con su urólogo, porque hay gente que dice, no, a mí me atiende fulano de tal o fulano de tal. Bueno, fenómeno, si ya está bajo atención, vaya a ver a su urólogo. Sí. Es aquel que nunca lo vio, que dice, bueno, ahora sí, me decido. Sí. Voy al ALSEC, y después se ve. Si no tiene nada, no tiene nada. Bárbaro. Si aparece algo, verá cómo se hace el resto de los estudios. Así que eso va a ser del 23 al 27. Del 23 ¿dónde? Al 27. En la ALSEC, en la sede del ALSEC. Sí. ¿Por la mañana, por la tarde? Por la tarde, porque es el horario que nosotros estamos fuera del hospital. Hacemos la invitación pública a la gente. La invitación pública, sí. Pueden ya comunicarse con el ALSEC, pedir un turno. Perfecto. Entre el 23 y el 27 de junio, ahora los esperamos en el ALSEC. Anímense, muchachos. Yo digo muchachos porque somos todos más o menos contemporáneos. Exactamente. Los que están más preocupados estamos en la misma edad. Bueno, son 17:15. ¿Usted tiene 10 minutos más? Sí, cómo no. Porque acá voy a invitar a los oyentes a poner un poquito más fuerte la radio. Porque la pregunta es si el cáncer, saliendo no ya del tema prostático, si en general, si el cáncer es curable, y por supuesto con la debida autorización y charla previa con el doctor que me autorizó, yo le quiero preguntar al doctor si él tuvo esa experiencia, si el doctor Petrone tuvo esa experiencia de curarse el cáncer. Bien, Mario, lo hablábamos fuera del aire. En la Facultad de Medicina tenemos X cantidad de materias. A mí me tocó rendir una materia que no se rinde en la facultad, se rinde en la vida, que es estar del otro lado del mostrador mal. Decíamos, sin querer minimizar la molestia que puede provocar una gripe, una bronquitis, una angina, estar con cáncer operado, con respirador, en terapia intensiva, es vivir la experiencia del otro lado. Es vivir la experiencia de ver qué tan importante es, hasta dónde llega la importancia, por ejemplo, de poder uno cepillarse los dientes después de muchos días de internación. La experiencia de sentir por ahí esa vergüenza de que a uno lo destapan para hacer el pase de sala, 7 u 8 médicos y médicas rodeando la cama. Esas cosas que
que no están en los libros. Esas cosas que uno las tiene que vivir para después comprender la dimensión que tiene cuando uno ve a un paciente y dice, por favor, cúbranle los genitales o cúbranle los senos a la señora mientras estamos preparando para una cirugía. ¿Me explico? Que no esté desnuda en la camilla, que no esté desnudo en la camilla. Porque hay un ser humano ahí adentro. ¿Está? Sí, yo lo viví personalmente, hay mucha gente que lo sabe, yo no tengo por qué. Y además, te decía yo fuera del micrófono que si esto sirve para que un paciente tome conciencia, una persona tome conciencia, bienvenido sea. Sí, yo tuve cáncer de esófago y después tuve cáncer de pulmón, tuve 2. Y después tuve una recidiva de cáncer de pulmón. Me operaron, estuve muy complicado en terapia intensiva, con respirador muchos días. Creo que ya estuve casi al límite. Recibí muchísimas quimioterapias, recibí radioterapia en 2 oportunidades. O sea, me faltó, en broma, yo lo digo en broma, siempre me faltó ají molido endovenoso, porque después recibí todas las terapias habidas y por haber. Cuando yo era residente, estamos hablando, yo tengo casi 67 años, los cumplo ahora. ¿Estos episodios cuándo los tuvo? En el año 2014. 11 años de esta parte. 11 años. Cuando yo era residente de cirugía general, antes de ser residente de urología, yo hice las 2 especialidades, cirugía general y después urología. Cuando era residente de cirugía, estos tumores de esófago no vivían más de 2 años. Han pasado 11 años y yo sigo estando sentado acá. Estoy, como dice mi señora, de este lado del mostrador. Y pude conocer mi primer nieto, que tiene 3 meses. Y todas estas cosas tienen un valor que hacen que tratemos de hacer detección temprana. Porque uno dirá, ¿y cómo fue lo tuyo, Fabián? Yo tenía mis controles normales, mis gastroenterólogos amigos de la ciudad me hacían mis endoscopías. Y un día empecé a sentir una dificultad para tragar. Y duró una semana, bueno, me tomé una pastillita pensando que era nada más que una esofagitis, una cosa de esas. Pasaron 10 días y seguía, y fui a verlo al gastroenterólogo y digo, mira, llevo 10 días de medicación y no cede. Meteme el tubo porque algo hay. Bingo, había un tumor. Ya con ganglios positivos y demás. Con lo que, a ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿A que yo fui un héroe? No, de ninguna manera. Quiero llegar a que, por favor, no minimicemos, no le echemos la culpa a que si fue el frío, que si fue que tomé una cerveza que estaba un poco más fría que la otra. Ante el síntoma, consulten a su médico de cabecera primero. Al médico de cabecera, que es el capitán del barco. Claro. Es el que va a decir, mira, esto vamos para allá, vamos para acá, vamos a hacer una endoscopía. Hoy hay procedimientos endoscópicos que son prácticamente algo absolutamente tolerable, que se hace con una sedación. No perdamos esta oportunidad que tenemos. En la medicina privada, en la medicina pública, el hospital está brindando todo este tipo de cosas, entonces no la desaprovechemos. Exactamente. Sí, yo te decía, Mario, para mí fue una experiencia, y lo diré hasta el último día de mi vida. A mí esto me enseñó muchísimo. Me dio la materia que me faltaba en la medicina, que es esto de la empatía con el paciente hasta en el más mínimo detalle. El otro día leía una nota de una médica de Buenos Aires que hace una especie de diálogo, Mario. Si vos me das un minuto, te lo voy a dar. Por favor, sí. Es un médico que le pregunta al otro, ¿por qué tardaste tanto tiempo con el paciente? Y el médico sale y le dice, porque no todo se cura con un antibiótico, con una indicación, porque estaba conversando sobre la familia. Y eso también es medicina, porque yo tuve pacientes, recuerdo cuando atendía, y en el hospital también, pacientes que se me quejan porque están esperando, pero yo le doy el tiempo. Si necesita 10 minutos son 10, si necesita 20 son 20. Claro. Porque a veces hay que sentarse a escuchar. Sí, la gente dirá, doctor, pero usted se la pasa hablando. Sí, porque los tiempos en radio son tiranos, entonces trato de decir todo lo que puedo en el menor tiempo posible. Pero cuando uno tiene que escuchar, tiene que observar, tiene que mirar. Yo le digo a los médicos residentes, observen, sean empáticos, sientan la angustia del paciente como propia y van a hacer una mejor medicina. No tengan ni la menor duda que van a hacer una mejor medicina. No mejores médicos, mejor medicina. ¿Está? Creo que es un reclamo de mucha gente el mayor humanismo posible por parte del médico, ¿no? Así como conocemos que hay médicos que tienen estipulado una determinada cantidad de tiempo por paciente
para obtener las atenciones necesarias en su consultorio de tanta cantidad de pacientes por día y no se exceden de esos 5 minutos o 10 minutos y no hay charla que valga, creo que es un reclamo de la gente, ir al doctor a confiarse, ¿no? A depositarse entero en las manos de alguien que le puede resolver no solo el aspecto que va a curarse y demás, sino también contenerlo emocionalmente en ese proceso. Totalmente, Mario, totalmente. A ver, si no entendemos que somos un ser humano, un alma metida dentro de un cuerpo, no somos un hígado, un riñón, una próstata. Claro, el sentarse al costado de la cama, el tomarle la mano al paciente o preguntarle, mire, ¿se pudo higienizar? ¿Se pudo lavar cepillar los dientes? Claro. ¿Le dieron de comer? ¿Desayunó? ¿Qué desayunó? No, me dieron esto y esto. ¿Y cómo estaba? Claro. No para hacer un estudio de marketing de si la cocina está trabajando bien o está trabajando mal. Es simplemente para entrar en charla. Exacto. Yo muchas veces, por ahí, inclusive con gente... Chau, alguien saluda por el ventanal. Muchas veces pregunto, ¿y usted de quién es? ¿De Boca o de River? Y por ahí me dice, no, yo soy de Boca. Anduvimos bien, ¿eh? Y yo no soy ni de Boca ni de River, soy de Gimnasia de Esgrima La Plata, lamentablemente. Pero para entrar con esa mentira piadosa... Sí. Con empatía. Exactamente. Con empatía. Es una llave que me permite acceder al espíritu del paciente. Y eso es fundamental. Es parte también de la medicina, Mario. Si no entendemos, yo ya estoy dando las urras en la medicina después de tantos años, y con casi 67, que cumplo ahora, en 2 días cumplo 67 años. Sí. Estoy dando las urras, pero los médicos jóvenes, los que vienen, los que nos reemplazan a nosotros, yo se los digo siempre, por favor, chicos, tengan empatía con los pacientes. Claro. Quizás es algo que cuando uno recién empieza, uno es más cientificista, está más en que si hay que hacer una tomografía, una resonancia magnética, y está bien, no está mal, nadie dice que esté mal, pero no se olviden nunca de ese eslabón de esta cadena. El ser humano que está enfrente. Que sin ese eslabón la cadena no es completa. Me quedó una de la próstata. Sí. ¿Hay alguna bebida que sea perjudicial para la próstata? Algo que la gente... Bueno, a ver, nosotros... alcohólicas o no alcohólicas, ¿no? En los pacientes que tienen inflamación prostática le decimos, bueno, trate de no andar en bicicleta, no café y no alcohol blanco. Básicamente alcohol blanco. A ver, si el vino en la Argentina o la cerveza fuese muy perjudicial, y tendríamos una cola de pacientes de acá hasta Tapalqué, claro. ida y vuelta, sí, Mario. Sí. Porque, a ver, somos un país que consumimos vino y ahora el Fernet. Cerveza. Y ahora el Fernet. Bueno, obviamente el alcohol en exceso, los picantes en exceso, son perjudiciales no solamente para la próstata, es decir, el tubo digestivo ni hablar, sí. Se va a quejar también, se va a hacer una gastritis, una duodenitis, en fin, va a tener hipertensión, pero, a ver, no tomado en exceso el vino, no pasa nada. No pasa nada. Muchos preguntan del mate. Ajá. Y ahí me adelanto a una pregunta que es muy común en la Argentina. Bueno, por suerte o no, o desgracia, el mate es una bebida endémica nuestra. Claro. Paraguay, Uruguay, sí. Argentina y por ahí algún país más. Brasil también. Sur de Brasil. Pero los estudios estadísticos no son de mucha población. Si uno agarra, por ejemplo, el café... ¿Por qué decimos el café? Y porque hay estudios multicéntricos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y te agarran 270.000 pacientes en un centro, claro. 500.000 en el otro, y entonces sacan una estadística que es válida. Claro. Desde el punto de vista estadístico es válido el valor. En la Argentina lo del mate, pero tampoco tanto, nadie toma tanto mate en exceso como para generar... Sí, va a orinar seguido porque es una carga líquida. Claro. Mate tiene la mateína, que es una especie de diurético también, que acciona como diurético, y va a cargar la vejiga. Y si carga la vejiga va a tener ganas de orinar. Claro. No es que es tóxico para la próstata. No. Como tóxico no. Sí, el café en exceso, va a irritar. El café en exceso, a los pacientes operados de próstata, los que tienen mucha inflamación, les decimos, mire, afloje un poquito, más vale tome malta, o más vale tome té con leche, en fin. ¿Es totalmente natural que en determinada época de la vida se inflame la próstata? ¿Es inevitable que haya una inflamación de la próstata? Es inevitable que crezca. Ajá. O sea, decíamos hoy, una persona de 20 a 30 años tiene una próstata de 15 a 20 gramos, no más, que es el tamaño normal. Más o menos una aceituna grande. Va
va creciendo con los años, pero dependiendo para dónde crezca, si crece un poquito más para afuera o crece hacia la uretra, comprimiendo la uretra o levantando el piso de la vejiga, es donde va a dar sintomatología, donde los síntomas se van a ver más marcados. Pero es natural que crezca, es natural, natural no es que indicador crezca. de una patología. Es natural que crezca. En aquellas personas que, te reitero, picantes en exceso, que están muchas horas sentados, con ese calor sobre la zona perineal, 20 años de camionero, comiendo por ahí fuera de la casa cosas picantes. Bueno, ese paciente por ahí va a tener mayor probabilidad de tener un proceso inflamatorio que aquel que no. Escuchamos una oyente y cerramos la nota. La escuchamos a ver qué. Hola, buenas tardes, Mario. Espero haber dicho hoy bien el nombre. El otro día estaba muy nerviosa, pero bueno. Celebro estas notas, celebro el médico, el profesional que está ahí hablando con la calidad humana, concientizar. Está bueno hablar muchas veces de un tema que es tabú, a veces no se quiere nombrar, pero bueno, está. Y yo también, mi abuela tuvo un cáncer de ovarios en el 83 y bueno, tuvo un buen tratamiento y los médicos decían que ella iba a fallecer quizás de otra cosa que no de su enfermedad, y fue así. Duró 10 años muy bien, controlada, cuidada, así que estoy muy de acuerdo con el doctor. En su momento yo me tuve que hacer una videocoloscopía y coincidió tristemente con el fallecimiento de la periodista. Por supuesto que no me animé y después escuché hará 2 años la campaña del ALSEC, me anoté porque me había quedado sin obra social y me atendió en ese momento el doctor Blando en la ALSEC. Me explicó, bueno, me preguntó por qué no me lo había hecho en su momento y él me dijo que sí, que mucha gente se había bajado en ese momento, bueno, por miedo. Me atendió con tanto amor, con tanta paciencia, con tanto como la calidad humana que está ahí el doctor hablando, y llegó ese momento y sí, tal cual, nada invasivo, el estudio, y bueno, gracias a Dios salió todo bien, pero celebro también esas campañas y que le da la posibilidad a muchos que no tienen obra social. Gracias, doctor, es cierto, el acercamiento, como era antes el médico generalista que estaba muy cercano al paciente, porque ahora en estos tiempos modernos que estamos viviendo, uno se acerca a un consultorio o a un hospital y siempre es obra social, es tan frío el primer contacto con la secretaria. Yo sé que es una formalidad, pero es como que si uno va con un problema, ni hablar de este tema, ¿no? Gracias, doctor, gracias por tanta humanidad. Bueno, muy amable, muchas gracias por el llamado. Y tocando temas que habíamos mencionado, la importancia del ALSEC. Los esperamos del 23 al 27, y aquel que no pueda por alguna razón laboral, lo que fuere, el hospital está. Claro. O ve a su médico de cabecera y verá a su urólogo, lo derivará luego que el médico de cabecera considere prudente. Pero remarcar que también el hospital está absolutamente equipado como para poder atender y hacer este diagnóstico temprano. Exacto. ¿Sí? Ningún problema. Doctor, la verdad que ha sido una entrevista hermosa, me parece muy esclarecedora, ha sido muy didáctico y... Bueno, muchas gracias. Muy sincero, muy a corazón abierto y con Totalmente. esa experiencia personal que a mí realmente me sorprendió, y por eso quería compartirlo con los oyentes. No hay que tener miedo. No hay para hablar miedo. de eso tan temido, ¿no? Cáncer. Exacto, no hay que tener miedo, hay que consultar, no hay que minimizar un síntoma y no obsesionarse con ir todos los días a ver a un especialista distinto. Vaya a su médico de cabecera, confíe en su médico de cabecera, que él va a saber orientar y va a saber decirle vaya para acá, vaya para allá, hágase esto, hágase aquello. No tener miedo. Hoy, vuelvo a repetirlo ya por último, hace 80 años atrás murió de una larga y cruel enfermedad. Esperemos que eso no se siga dando. Hoy hay muchas terapéuticas y el claro ejemplo soy yo.
Exactamente. Y acá estamos haciendo la nota por radio. Y acá estoy con muchas más ganas de seguir, ¿no? y que salga campeón Gimnasia. A ver, no sé bueno, ya no sé si voy a llegar a eso. Es mucho pedir. Es mucho pedir. No pidamos demasiado milagro. Gracias, doctor. No, gracias a usted. El doctor Fabián Petrone, acompañándonos aquí, urólogo, jefe del servicio de urología del Hospital Municipal, que lo decía, está perfectamente equipado para atender todas estas patologías, así que a confiar, a concurrir, a hacerse la detección precoz.